El problema de Elías fue que le cortó los pies a la bestia, dijéramos, una forma de hablar metafórica, pero no le cortó la cabeza a la bestia. La cabeza era Jezabel, no se la cortó, Jezabel seguía con vida. Y como seguía con vida, ahora le toca la revancha a Jezabel y trata de matar a Elías. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, pero esa es la idea. Vamos a hacer una oración pidiendo que Dios nos ayude a entender su palabra. En el nombre de Jesús te pido, Padre, para que el día de hoy haya, Señor, una vez más, ministración de tu palabra a nuestro corazón. Señor, si alguien está pasando por dificultades, posiblemente no sean como las de Elías, pero posiblemente sí están afectando su vida. Te pido, Padre, para que también, Señor, en esta oportunidad de predicar tu palabra, ellos puedan recobrar fuerzas y saber a quién ir cuando están en las mayores dificultades de su vida. Estamos en tus manos y pedimos tu bendición para este tiempo. Úsame, Señor, como un instrumento tuyo. Yo sé que voy a hacer mis palabras, pero te pido, Padre, que tus palabras sean las que, tu palabra de Dios, la palabra de Dios sea la que reconforte nuestro corazón, alimente nuestra alma y nos permita seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomarse asiento. La palabra de Dios, entonces, habla acerca de esta historia de Elías. Como yo les dije, Elías acababa de cortarle la cabeza a 450 o 850. Regularmente, cuando una persona se enfrenta a un problema, puede tratar de trabajar con los síntomas, pero no trabajar con el problema en sí, en el problema particular. Tengo un hermano, mi hermano se llama Oscar, es menor que yo, 2 años menor que yo. Él es un ingeniero en seguridad industrial en la ciudad parece que está trabajando ahorita en Monterrey, pero él vive en Tampico. Y él tiene conocimiento, también un poco de conocimiento por causa de seguridad industrial, tiene conocimiento un poco de medicina. Y él tenía un problema en el costado, no recuerdo cuál es el nombre de ese problema, pero tenía un problema en el costado. Y él continuamente estaba tratándose a sí mismo para ayudarse a quitarse los síntomas, pero no se quitó el problema. Cuando llegó a ser tan grave el problema, tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital para que pudiera tratarse el problema ya en sí. Tuvieron que abrirle, sacarle un pedacito, creo que se llama, ¿cómo se llama esto? Es una tripita que tenemos por aquí, que se llena de piedras y... ¿cómo se llama? Apéndice, me parece. Apéndice, apendicitis. Pero también este problema es que ya se le había infectado un poco y ya estaba más grave. Tuvo que pasarse ahora, me parece que todavía sigue de vacaciones, aunque no de vacaciones, sigue enfermo, recuperándose, después de hace como un mes que le hicieron este examen o esta cirugía de emergencia. No pudo hacer más. Esa es la situación cuando alguien solamente toma los síntomas, pero no toma el problema. El problema principal de Israel en ese momento era una mujer llamada Jezabel, que tenía bajo su cargo 450 profetas, más otros 400 profetas, 850 total. Ella era la encargada, ella era la cabeza. Elías, cuando pelea contra no pelea, sino cuando se enfrenta a los profetas, indirectamente se estaba enfrentando a Jezabel, que era la reina de ese lugar, que era la encargada de la idolatría. Comían de su mesa, dice la Biblia, pero no cortó la cabeza, cortó nada más los pies, pero no la cabeza. Y por no haber cortado la cabeza, ahora los problemas vienen con él. Vean lo que dice el capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Sí? Empezamos a entender un poquito la historia. Esa palabra que acabo de leer, ¿sí?, está en la Primera de Reyes, capítulo 19. Toda la historia está ahí también, ¿sí? Se enfrentó a muchos profetas, venció.
Un increíble milagro que hasta el día de hoy no sé si haya sucedido en otra ocasión, no tengo ningún dato, ninguna información que haya pasado otra vez. Hizo que descendiera fuego del cielo, o más bien pidió a Dios que Dios mandara fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Lamió el sacrificio que él había levantado para Dios, lamió, calcinó el sacrificio, lamió el agua y completamente quedó todo destrozado. Y toda la gente, increíblemente impresionada, decían: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y recuerden, el nombre de Elías es Jehová es Dios. Y no sé si decían Jehová es Dios por decir que Jehová es Dios, o por decir Elías, Elías, Elías. No sé si le daban el crédito a Elías. Posiblemente yo creo que le daban crédito a Dios. Pero digo que no le daban tanto el crédito a Dios porque su corazón no cambió. Históricamente, después quizá llegan algunos sermones después, a hablar acerca de cómo el pueblo de Israel, aproximadamente unos 100 años después de que pasó eso, fueron llevados cautivos. El pueblo de Israel, la parte norte, recuerden que eran 2 reinos, se dividió en 2 el pueblo de Israel, la parte norte Israel, la parte sur Judá. Y el pueblo del norte, 100 años después, fue llevado cautivo completamente y desapareció y no volvió a aparecer más en el mapa. Los judíos todavía vivieron un poco más de tiempo, los de abajo. Esos vivieron todavía unos 200 años más, fueron llevados y luego 70 años después regresaron a su patria. Pero los del norte ya no volvieron a regresar después de eso. Su corazón no cambió. Jezabel entonces dice, no sé, alguna promesa, que Dios me castigue si no hago esto contigo, o algo así. Si no te hago lo mismo que tú hiciste con mis profetas, si no hago contigo, que Dios me haga lo mismo conmigo. Y parece que después se cumplió eso porque no le tuvo que morir en algún momento. Después cuento su historia de su muerte. Pero, entonces, después de eso, Elías escucha de que esta mujer lo quiere matar y sale huyendo a lo más lejos posible de ella. Primero va hacia el sur. Recuerden, norte, Israel, sur, Judá. Viene para el sur y en el sur estaba un rey que la semana pasada estoy hablando de él. Su nombre es Josafat. ¿Recuerdan a Josafat la semana pasada? Un poquito de historia que hablé ayer, la semana pasada. Josafat era un rey bueno, que vino un reino a atacar, 3 reinos a atacar, y que él peleó contra ellos, aunque no peleó, nada más vino alabando a Dios con sus cantores, organizó una buena banda de cantores, todos gritando: porque grande es el Señor, para siempre su misericordia, porque grande es el Señor, para siempre su misericordia. Era el único que cantaban, y cantando a voz, no sé, cuando cantan o cuando hay un grito unido, se escucha impresionante. Y yo creo que va a haber sido impresionante cómo ellos iban cantando: porque grande es el Señor, para siempre su misericordia, con voz de varones, retumbando entre los cerros y las montañas y todo lo que iban, por donde iban pasando, iban solamente cantando eso. Ese rey estaba en Judá. Tenía un problema más este rey. Había casado a su hijo, se llamaba Joram, con la hija de Jezabel. Entonces, su hija de Jezabel se llamaba Atalía. Sí, eso también, quizá un poquito de historia lo voy a decir en algún otro sermón. Pero su hija entonces estaba también con una gran influencia en el reino del sur, en Judá. Entonces, Elías cruza todo Israel, llega a la frontera de Judá, cruza todo Judá y se va hasta Berseba. Y la palabra de Dios dice que es Berseba. Estuve en Berseba, sé cómo es Berseba. Es una colina que tenía una ciudad en aquel tiempo, un pequeño pueblito en aquel tiempo, que lo utilizaban como vigías para avisar si venían enemigos del sur. El lugar es verde, el lugar es hermoso, pero es el último lugar verde de Israel. Todo después de eso es puro cerro, puro desierto. Todo está plano, todo está lleno de arena, no hay más árboles casi, es semidesértico, casi no hay ninguna vegetación, casi no hay agua. Una persona tiene que realmente saber cómo encontrar agua en esos lugares, porque si no se muere de sed. Llegó hasta la frontera sur de Judá y ahí deja a su siervo, ¿sí? Y ahí empezamos a entender un poquito qué pasa con algunas cosas que estaba experimentando Elías. Elías estaba experimentando una depresión en su vida. Acababa de vencer a
400 o 800 profetas, y ahora estaba bien deprimido. Y déjame decirte, cuando estás en el camino de Dios, regularmente después de una gran victoria, tienes que tener mucho cuidado porque puedes tener también una gran derrota. Y lo digo por experiencia. También he pasado grandes victorias y también he pasado grandes derrotas en el camino de Dios. No quiero explicar todo eso porque ya es demasiado decir, pero les pido que tengan cuidado. Cuando sienten que Dios los tocó, que Dios hizo algo en su corazón, que sienten que ya conquistan el mundo, en unos cuantos días puedes estar ahí clamando a Dios porque ya no saben ni dónde está Dios. Elías pasó por eso. Elías estaba deprimido. Físicamente, ¿sí? Los patrones del mundo nos han iniciado han cambiado nos cambia, o sea, cuando una persona está enferma de depresión físicamente, su organismo empieza a cambiar, es más fácil que se enferme, adelgaza regularmente porque no quiere comer. Intelectualmente también estamos en conflicto por competencia, comparándonos con otros, y cuando una persona está en esa situación de depresión, regularmente se siente con las manos atadas como si estuviera dentro de una cueva. Cuando estamos en esa situación de una depresión, intelectualmente nos sentimos tontos. Soy un bruto, soy una bruta, ¿cómo pude hacer que dejara pasar eso? Nosotros mismos nos tomamos como si fuéramos lo peor del mundo. Económicamente nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están sus bendiciones? ¿Dónde está eso que todo sobreabunde? Mira cómo estoy ahora. Y nos quejamos de lo que está pasando. Moralmente, Jezabel para Elías era su peor enemigo de Elías. Pero yo creo que Jezabel no era su peor enemigo de Elías. El peor enemigo de Elías en esta historia es Elías mismo. Él mismo no sabía cómo salir de la situación que se había metido. Y te voy a decir eso, a veces le echamos la culpa, pues es que Trump tiene la culpa. No, nosotros tenemos la culpa. Es que mi esposa, mi mujer tiene la culpa. No, nosotros somos a veces los que tenemos la culpa. El enemigo no está afuera. El peor enemigo de un hombre es uno mismo. Dice en una de las epístolas, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Nosotros somos los que metemos la pata y nos vamos para abajo. Nosotros mismos, no tenemos que necesitar de quien nos ayude. Nosotros podemos levantarnos y también podemos caernos hasta bien abajo. Elías estaba en una situación así. ¿Qué tuvo que hacer Elías entonces? Se metió en una cueva, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y esa es una pregunta interesante. Le pregunta a él, ¿qué haces aquí? ¿Qué tendría que responder? O sea, ¿Dios no sabía qué hacía ahí? Es una pregunta que yo me hago. Dios no sabía que él estaba ahí, no sabía qué estaba haciendo ahí. Él estaba buscando que Elías mismo respondiera a su condición en la que se había encontrado. ¿Recuerdan otra pregunta que hace Jesús en el Génesis capítulo 3, me parece, donde le dice a Adán y Eva, les pregunta, ¿dónde estás? Y sale Adán detrás de un arbolito, estaba aquí porque me escondí, es que vi que estaba desnudo y por eso tuve vergüenza y por eso me metí atrás del arbolito. Dios no sabía dónde estaba Adán para preguntarle, ¿dónde estás, Adán? Sí sabía. Cuando y después la historia de que también el mismo Adán empieza a culpar a otra persona, y le dice, no, la mujer que tú me dices, ella fue la que me hizo pecar y por eso estoy escondido atrás del arbolito. Y la mujer dice, no, la serpiente fue la que me hizo pecar y por eso estoy escondida también atrás. Y si hubiera hablado la serpiente, hubiera dicho, Satanás me hizo pecar. ¿Sí? Echamos la culpa a otros. Y en este caso, Elías no es la excepción. Elías responde, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Jezabel es la culpable.
Pero Jezabel era la culpable. ¿Qué no podía Elías clamar a Dios después de haber hecho un milagro increíble de caer fuego del cielo y de enfrentarse a cientos de profetas? ¿Y no podía pedirle a Dios que le protegiera? ¿No podía Dios que le diera alguna señal? No podía, pero no lo hizo. Prefirió echarse a correr. Y llega hasta Berseba, y en Berseba deja a su criado. Otra de las cosas que he estado aprendiendo acerca de la depresión es que una persona que está en depresión quiere estar solo. Y ese es un peor enemigo para la persona. Estar solo. No quiero a nadie. No, que no me hable nadie. Te busca y te preguntó por ti. No quiero saber nada de él. Y la persona se aparta, se queda solo. Elías estaba queriéndose quedar solo. Dice que llegó a Berseba, le dijo a su criado, ahí te quedas, yo me voy, y siguió caminando. Otra cosa es que tampoco estaba comiendo. Entonces una persona que está en depresión y está solo y no come, pues se va empeorando su vida, se va empeorando su cuerpo físico, se va empeorando su carácter, se va empeorando su inteligencia, se va empeorando todo, ¿sí? Su excusa, y alega que su trabajo es en vano, acusa a los hijos de Israel por haber dejado el pacto y declara su estado de ánimo, estoy solo y tengo miedo. Bueno, hay muchas más, pero hay una última característica que voy a mencionar acerca de la depresión, es que una persona en depresión tiene miedo de algo que posiblemente venga, posiblemente sé, posiblemente no sé. Me buscan para matarme. Él no tenía miedo a la muerte, porque se enfrentó a Acab, recuerdan, en un segundo sermón me parece que se enfrentó a Acab, y le dice, yo soy quien andas buscando, ¿sí? Y tú eres el que andas diciendo que no yo en Israel, no soy yo, eres tú por tus pecados, le dice al rey, enfrente del hombre ese. Y yo voy a estar enfrente de ellos, y voy a estar enfrente de tus cuatro. No tenía miedo a la muerte, pero la depresión le estaba empezando a sentir de que iba a morir pronto. La depresión hace eso en la vida de un hombre, ¿sí? Sigo contando la historia, ¿sí? ¿Qué hace Dios para enfrentar esa situación? ¿Sí? Primero dice en la Biblia, sigo con la historia, Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. ¿Sí? 3 veces se manifiesta Dios, de alguna manera, pero también dice que 3 veces estaba, pero no estaba. ¿Sí? La primera es un viento recio. ¿Recuerdan el libro de Hechos capítulo 2? Un viento recio que se posesionó, que hizo que la gente recapacitara de qué está pasando. Algo está sucediendo especial. Ahí estaba pasando lo mismo, pero dice en la Biblia, Dios no estaba en ese viento recio. Y tras el viento recio, un terremoto. Y dice, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego arrasador, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después dice la palabra de Dios, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, se cubrió, ¿sí? Y salió y se puso a la puerta de la cueva, ¿sí? Y aquí vino la voz de Dios diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? No, ¿estoy bien todavía? Sí, es lo que dice. La otra vez le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Le vuelve a responder lo mismo, ¿sí? Me quieren quitar la vida. Y Jehová le da unas instrucciones. Allí en la cueva, en esa cueva que estuvo escondido, Dios le habla a Elías. Elías no necesitaba poder o ver la provisión de Dios porque ya había experimentado eso. Ya había experimentado poder cuando vio caer fuego del cielo. Entonces ya no le impresionaba mucho. Ya no le impresionaba los terremotos y no le impresionaba mucho todo eso. Era la intimidad de Dios y por eso Dios no estaba ni en el viento, ni en el silbido, ni en el fuego, pero estaba en un silbido delicado. En ese desierto que un hombre atraviesa, Dios quiere intimidar con nosotros. No va a ser por mucho ruido,
No va a ser por muchos gritos ni sombrerazos. Va a ser algo que va a hablar a nuestro corazón, en la intimidad. Cuando estamos con tanta bombardeo de información y de programas y de películas que nos pueden distraer, pero no hablar a nuestro corazón, de repente Dios se manifiesta en un silbo apacible, en algo que es delicado y suave, ¿sí? El corazón impetuoso y fogoso de este hombre, que dice la Biblia era un hombre con muchas tentaciones, un hombre como cualquiera de nosotros, al fin se rinde a Dios. El profeta se había rendido. ¿Qué significa esto? Sí. Que también de alguna manera cuando nosotros estamos pasando por dificultades, necesitamos encontrar la intimidad de Dios para poder lograrlo, ¿sí? ¿Qué más tengo que decir? Esto me lo cambió la pantalla, ¿sí? Me parece. Déjame ver si está. Ok. Le manda a hacer Dios 3 cosas. Le dice, Elías, sal de la cueva y ahora vete a ungir a Hazael, a Jehú y a Eliseo. Y tiene su significado. Dios lo pone a trabajar. Cuando una persona después se encuentra con Dios, no puede estar nada más en ese encuentro y quedarse en esa cueva. Después de estar en esa cueva, el hombre tiene que buscar la manera de también involucrarse en seguir haciendo lo que está haciendo, seguir sosteniendo su familia, seguir hablando con la gente que conoce. Y en el caso de Elías, a Elías le manda a hacer 3 cosas. Le dice, ve a ungir a Hazael, a Jehú y a Eliseo. Hazael en Damasco, eso está en la Biblia, lo puedes leer también en el libro del libro de Reyes. Y Damasco es una ciudad fuera de Israel. Y algunos podrían pensar de que es el Dios de Israel, no es de las naciones de afuera. Pero Dios es Dios de cualquier nación. Dios pone y quita a los gobernantes que merecemos. Y aunque no lo crean, yo creo que Dios puso a Trump en ese lugar por alguna causa, ¿sí? No es mi parecer, no es mi gusto, pero es la voluntad de Dios de que ese hombre esté en ese lugar. ¿Por qué? Tendrá sus razones Dios. Dios es un Dios de las naciones. No nada más es de los cristianos. No nada más es de los que se portan bien o buscan de Dios. Es Dios de control sobre todas las cosas. Los sirios eran un pueblo enojado y enemigo de los judíos que todo el tiempo, hasta el día de hoy, siguen en pleito, ¿sí? Cuando ves las noticias de Israel, seguramente vas a escuchar de que de Siria salieron unos cuantos cohetes y trataron de matar a alguna gente, y Israel tiene un sistema de defensa que los intercepta en el camino. Uno que otro se pasan, pero casi nunca caen en ciudades, casi siempre caen en lugares desérticos. Siguen en pleito todavía. Y Dios le dice, ve a Siria y ahí vas a ungir a un hombre. ¿Y cómo sería? Yo me explico, ¿cómo sería eso de que el profeta de Israel ahora tenía que ir a un país extranjero a decirle, vengo en nombre de Dios porque te voy a ungir? O sea, ¿cómo lo tomaría yo si alguien me dijera algo así a mí, de alguien que ni conozco, de otra religión completamente diferente? Creo que no lo creería. Pero Dios estaba en control de las circunstancias. Dios le dice también otra cosa. Ve también a Israel, ¿sí? Y unge a Jehú como rey de Israel. Recuerden que Acab se casó con Jezabel. En cierta manera ellos eran los que querían matar a Israel, a Elías, que estaba huyendo. Y ahora Dios le dice, ve y unge a un hombre dentro de ellos. Después voy a contar la historia, la próxima semana posiblemente. ¿Quién era Jehú? ¿Cómo llegó Jehú a ese lugar? ¿Qué hizo Jehú para acabar con esa dinastía de 2 personas, hombre y después Acab? Y ve y úngelo, porque voy a usarlo para traer espada contra este rey Acab. Y Acab, su generación se va a acabar. ¿Cómo acabó? Después lo voy a comentar. Y la última cosa, Elías ya te vio muy cansado, ya te vio medio viejón, ¿sí? Ve y unge a Eliseo, porque Dios va a juzgar a Elías y usará la espada de guerra espiritual para que también tú seas juzgado. De alguna manera Dios le dijo, hasta aquí llegaste, Elías. Vas a ungir a Eliseo y él va a tomar tu lugar. Dios juzga a Siria, que era enemigo. Dios juzga a Israel
Y también Dios juzga a Eliseo en esa circunstancia que estaba pasando. Pero le da una oportunidad después. La semana que entra, como digo, voy a hablar acerca de qué hizo, cómo lo levantó en un carro de fuego. Increíble, una persona que no ha muerto. Y aún un poquito más de historia, se aparece con Jesús en la transformación. Estaban ahí cuando estaba Jesús hablando con Dios, de alguna manera. Dios le manda a dos personas para reconfortarlo. Le manda a Moisés y le manda a Elías. Elías que no murió todavía. Y dice que entonces él sale de ahí y partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12. Eso es un tema de un sermón, que no lo voy a tomar, no voy a profundizarme, solamente lo voy a leer. Partiendo de ahí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas, un hombre con mucho dinero. ¿Quién ara con 12 yuntas? A veces estuve en Dominicana ayudando a alguna gente a hacer sus campos. Le digo que recuerdo en una ocasión que fui a ayudar a un hombre en el campo, sus conucos le llaman allá. Fui a ayudarle porque este hombre pues venía a que le compartiera la palabra, y el día que le tocaba a él utilizar un solo buey, ese día estaba bien enfermo, no se podía ni levantar de la cama. Y le dije, pues te acompaño, y lo acompañé, y el hombre a duras penas caminaba. Y le dije, ¿sabes qué, hermano? Te veo tan mal que nomás dime cómo le hago y yo me pongo a arar el campo. Y me dijo, pues mira, nada más le agarras la rienda y con el látigo, no le pegues, nada más hazle a los lados que suene en el oído del sonido del shis cuando hace el golpe, y él va a caminar. Entonces estaba yo arando, ¿sí? ¿Y cómo le hago para irme derecho? Le dije, no, pues nada más fíjate cómo vas del otro lado y ve pisando caminito al lado, y si haces eso, no te vas a desviar. Los caminos iban haciéndose bien, ¿no? Para arar. Era el único día que le tocaba a él, de un solo buey para la comunidad, el único día que tocaba para arar la tierra. Y en ese día que estaba yo ahí se me ocurrió pensar, la Biblia dice que el que pone su mano en el arado y mira para atrás no es digno del Señor. ¿Y qué pasa si miro para atrás? ¿Sí? Entonces yo como curioso, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces volteé para atrás y ya cuando regresé ya me había salido de un lado, me había metido para otro lado, y ya sé lo que significa voltear para atrás cuando pones tu mano en el arado, ¿sí? Le ayudé en esa ocasión, ¿sí? Este hombre tenía 12 bueyes. No era un hombre pobre, era un hombre bien acomodado, yo creo. No tenía necesidad de seguir a Elías. Pero dice en la Biblia que este hombre, con toda y su riqueza, con todo y lo que él tenía, llega Elías y le pone la manta encima de él, su misma capa de Elías, se la pone a él. Era un significado simbólico de en aquel tiempo, en donde cuando alguien le ponía la manta al otro, le pasaba su trabajo o su unción o su posición que tenía. Era como quitarse la corona y ponérsela al siguiente hombre para que fuera rey. En el caso de un profeta, su manto era su señal de autoridad, se la puso al otro hombre. Y el otro hombre con 12 bueyes, ahí de repente, ¿qué hace? Y dice, te ruego que me dejes ir a besar a mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiese, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y ahí se termina el capítulo 19. ¿Sí? ¿Qué más entiendo de aquí? Sí. Bueno, espero que no tenga, sí tiene esto aquí. Sí. Ok, quiero llegar a esto. Este es el final. Sí. Esto es un ejemplo de un tipo de literatura judía. ¿Sí? Ayer estábamos en la clase, no sé si algunos estuvieron en la clase de ayer de Apocalipsis, y los judíos tienen diferente tipo de literatura. Estábamos hablando del libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis es un tipo de literatura que es común dentro de los judíos. El Apocalipsis que tenemos no es nada más el único escrito por los judíos. Los judíos tienen varios libros apocalípticos. En el caso, por ejemplo, de Tesalonicenses, segunda, me parece que es, o primera, es un libro también un poco apocalíptico. Pero Apocalipsis es un libro que es dentro de un género.
Dentro de esos géneros hay diferentes tipos de manera de escribirse. En el libro de los Salmos también hay diferentes tipos de géneros de escritura. Hay algunos que son acrósticos. ¿Sí saben qué es un acróstico? Empiezan con la primera letra del abecedario, A, B, C, D, y cada texto empieza con diferente letra del abecedario. Ese es un tipo también de literatura que se utiliza como poesía y está dentro del libro de los Salmos. No se ve tanto en español o en inglés porque son traducciones del hebreo original o del arameo, sino en algunas ocasiones al español o al inglés. Pero regularmente, si alguien sabe hebreo, se va a dar cuenta de que están escritos de una manera como un acróstico. Aleph, beta, delta, etcétera, etcétera. ¿No? Eso es del griego. Este es un estilo que le llaman estilo inclusio. Las palabras que están al principio se repiten al final. ¿Sí? Ve esto. Inciso A de arriba. Elías se levantó. Cuando estaba siendo perseguido, se levantó. En la parte de abajo, Eliseo se levantó. ¿Sí? Se levantó. Inciso B. Elías va al desierto y es alimentado. Dios alimenta por medio de ángeles a este Elías. No hablé mucho de eso, pero Dios lo alimentó. Ve el inciso B de abajo. Va al desierto a ungir a diferentes personas, en este caso Eliseo, y Eliseo alimenta a mucha gente matando sus bueyes. Y dijo, me dedico a eso y alimento a la gente. Inciso C. Dios pregunta. ¿Sí? En 9. Elías se lamenta. El inciso D de abajo. Dios pregunta otra vez. Ve esos dos pasajes. Dios pregunta y Elías se vuelve a levantar otra vez. La mismo versículo se repite dos veces, uno arriba y uno abajo. El punto D. Dios le manda a salir y estar firme. 11a. Inciso D de abajo. Elías obedece, sale y está firme. ¿Sí? Inciso E. Dios no se muestra estando allí. Ven que un terremoto, un viento, un fuego. Dios estaba ahí, pero no estaba ahí, no se manifiesta. En el parte de abajo, Elías no se quiere mostrar. ¿Qué haces ahí, Elías? Pues aquí estoy escondido, etcétera, etcétera. El punto principal regularmente es el punto del medio. Ese es el tipo de esquema donde también es una especie de sermón y donde el punto central de cualquier tipo de pasaje se repite en algunas ocasiones en diferentes tiempos, en diferentes pasajes de la Biblia. El punto central es: Dios estaba ahí en un silbido apacible. Dios estaba ahí. Si algo quiere que el autor de este escrito, si algo quiere que nosotros sepamos, si algo quiere que tú sepas, es que Dios está ahí en el momento más difícil de tu vida. Dios está ahí contigo. ¿Tienes muchos problemas? Dios está ahí contigo. Pero no ves que haya sanidades y milagros, y no ves que caiga fuego del cielo, que la gente grite y se emocione. No importa, Dios está ahí contigo. Dios está en la intimidad. No está cuando está el grupo lleno de gente y todos cantando y todos gritando. Está cuando estás en tu casa a solas, hablando con Dios en tu propio corazón. Está ahí el Señor. Dios está ahí, aunque no parezca un gran estruendo y una gran estrella y una gran señal, como a veces queremos que, Señor, muéstrame que estás aquí, que se apague la luz de todo el estado, así voy a saber que estás aquí. No está de esa manera. Dios está en los momentos personales que tienes con Dios. Dios es la relación que tuvo que encontrar con Elías. Ese es el estilo de escritura, un estilo de poema, dijéramos, de la Biblia que se encuentra en algunas ocasiones. El punto del centro es el punto importante. Dios está ahí, hermano. ¿Qué puedo decir de esto? La obra de Dios no se apoya en el poder de la criatura. Entonces, ¿qué usa Dios para tocar nuestro corazón? Nuestro Padre Celestial generalmente usa lo que es suave, tierno, apacible, tranquilo, calmado y pacífico. Un silbo apacible y delicado. Es la obra de una conversión real, de inducir al alma a la decisión y a una completa obediencia a Dios. La voz que llama es a menudo tan apacible que resulta casi imperceptible para otros, excepto por sus resultados, y es con frecuencia tan apacible que es casi imperceptible para el hombre que es objeto de ella. Una última
Un último ejemplo y termino aquí mi sermón. Llegaron varios hombres a pedir trabajo de telegrafistas. ¿Saben qué es un telegrafista? Ya no existe. Yo creo que todavía existe, me parece, ¿verdad? Pero es una maquinita que hace clic, 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 clic. Y con esos clic, 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 se van formando letras y frases y completas informaciones, ¿sí? Fueron varios hombres a pedir trabajo en esa importante empresa para telegrafista. Todos ellos queriendo encontrar el trabajo. Llegan, todos se sientan en la misma sala, algunos ocupados con su periódico, otros llenando otras aplicaciones, otros a lo mejor hasta con un poquito de música y viendo la música. Si fueran nuestros días, hasta con audífonos, con su iPad, ¿sí? O iPhone, ¿sí? Pero todos estaban ocupados. De repente un hombre se levanta, entra por una puerta, 15 minutos después sale y le dice a todos los demás: ya se pueden ir, yo tengo el trabajo, me voy a quedar yo como encargado del telégrafo. Y toda la gente protesta: ¿por qué? ¿por qué? Y el hombre dice: ¿qué no escucharon? O sea, había un poco de música, pero dentro de la música había también, de repente hubo un clic, 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 que decía: el que quiera el trabajo, entre por la puerta que está, la puerta de color verde, y entre por ahí, y lo voy a entrevistar y voy a recibir el trabajo. Y él fue el único que lo oyó, el único que ponía atención de lo que podría estar pasando. Todos los demás estaban poniendo el trabajo, pero cada quien estaba en su propio asunto. Aquella persona que quiere escuchar de Dios, va a escuchar de Dios. No es por casualidad. No es porque, nada más porque yo digo, aquella persona que busque de Dios, lo va a encontrar. Y yo espero que tú lo busques también, hermano. Yo espero que tu corazón también esté abierto a escuchar la voz de Dios. Dios está en un silbo apacible, hablando a tu intimidad, hablando a tu corazón. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra el día de hoy. A lo mejor no es de tanto ruido el día de hoy. La última vez, Señor, que hablamos de Elías, estaba cayendo fuego del cielo, estaba matando profetas, estaba viendo un gran, increíble movimiento, pero no cambió mucho. Fueron mucha gente emocionada, pero no cambiaron su corazón. Mucha gente se asombró y mucha gente decía que realmente Dios es Dios, pero su vida siguió siendo la misma. Tu palabra dice que también tú le dijiste que había hasta 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Y hombres que posiblemente no estuvieron en esa reunión, o si estuvieron, realmente decidieron seguir los caminos tuyos. Y trataste a Elías de esa manera. Aún habiendo visto tantos milagros, tú estabas en el tiempo apacible, en el tiempo donde nadie nos ve, donde no podemos engañar a otros diciendo que somos espirituales o que nuestra vida es muy buena. Ahí donde nos desnudamos y estamos delante de ti y tú nos ves como somos en nuestro corazón. Pido, Señor, que nuestra vida sea una vida íntegra en todos los aspectos. Señor, que nuestro corazón se consagre a ti. Señor, enséñanos a encontrarte en la intimidad. Enséñanos a encontrarte en las cosas sencillas. Enséñanos a encontrar, porque el que busca, encuentra. Enséñanos a buscarte para que te podamos encontrar. Que nuestro corazón se llene de ti, Señor. Si podemos ver milagros, pues gloria a Dios. Pero que no sean los milagros los que nos traen a ti, Señor. Que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, que trata nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.